de hoy estaremos revisando o hablando del tema conquistando fortalezas espirituales. Conquistando fortalezas espirituales, y obedece a la serie de enseñanzas La mente, un taller del maestro. 1 Corintios capítulo 10 verso 3 al 6. Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea y usted puede encontrarlo acá en la pantalla. Es verdad que aún somos seres humanos, mire lo que dice, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir las fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Reina Valera contemporánea, me encanta esta versión como lo describe. Y en esta noche nosotros debemos de estar claros en cuanto a la manera de operar de Satanás en nuestra vida. Hemos leído que nosotros, aun cuando somos seres humanos, no luchamos como seres humanos, gloria a Dios, porque a nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo con el cual podemos luchar y pelear en contra de las artimañas y de los ataques de Satanás. Jesucristo, cuando vino a la tierra y en su ministerio, mientras él enseñaba la palabra, también reveló acerca de cómo operaba el mismo enemigo o adversario en contra de la palabra, en contra del evangelio. Nosotros debemos de entender de una vez por todas que el enemigo también anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos y hemos dicho en estudios anteriores que el enemigo lo que busca es carne, es decir, aquellos que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a las obras de la carne. Pero aún con todo y eso, Él está buscando también hacernos caer a cada uno de nosotros. La Biblia nos habla que Jesús fue probado en tres momentos y en tres áreas distintas. Tuvo que ser probado en el área del cuerpo, cuando él tuvo hambre, cuando él tuvo sed. La Biblia nos dice que apareció Satanás y le ofreció el que pudiera, a través de la misma palabra de Dios, declarar que una piedra pudiera convertirse en pan. Tenemos una primera tentación, pero también lo llevó a un pináculo alto, y dice la Biblia que ahí le dijo: arrójate, porque escrito está, enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense volar desde los aires y no tropezar, no estrellarse en alguna roca. Eso debió haber sido emocionante. Cuántas ocasiones también el enemigo pone pruebas a nivel emocional, a nivel de nuestra voluntad. Y la tercera prueba que Jesús recibió, o tentación, fue al momento que le dijo: mira, todos estos reinos te daré a ti si postrado me adoras. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó esa tentación. ¿Quiénes seríamos nosotros para no ser probados de la misma manera? Cuando Israel fue sacado de Egipto y fue llevado por el desierto, la Biblia también dice, Deuteronomio capítulo 8, que fue probado, o fue para probar su corazón, si habrían de guardar o no sus palabras o sus mandamientos. De manera que cada uno de nosotros también es probado, y en esa prueba es el que nosotros debemos de conocer que nos ha sido dado. O las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no podemos ir a pelear en contra del enemigo utilizando las armas que son espirituales, a menos que hayamos rendido también nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque la mente es el taller del maestro, o también puede ser el taller en donde el enemigo opere en nuestras vidas. La Biblia dice
que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Dice amén. Muertos en delitos y pecados, por lo tanto el espíritu de la potestad del aire operaba en nosotros, los que en otro tiempo andábamos conforme a la carne, los que estábamos muertos en esos delitos y pecados. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es ahí donde por gracia nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. No es una obra de nosotros para que nadie se gloríe, dice Pablo, sino que es un don de Dios. Diga conmigo, don de Dios. La salvación es un don de Dios. El ser salvos nos lleva también a que nosotros de esta manera escapamos del dominio y del poder de Satanás. Pero el hecho de haber andado un tiempo en su terreno y gobernados o influenciados por él, entonces todavía hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos de renunciar, debemos despojarnos de ello. Por ejemplo, el mismo Israel, cuando sale de Egipto, dice la Biblia que estando en el desierto pensaba en Egipto. E incluso cuando era probado comenzaba a reclamarle a Moisés. Le decía a Moisés, no había tal y tal cosa allá atrás. Y es una de las estrategias que el enemigo utiliza, llevarnos en nuestra mente, en nuestros pensamientos a un pasado, para olvidarnos de lo que está adelante. El apóstol Pablo estaba claro en eso. Dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Cada uno de nosotros seguramente hemos cometido errores. ¿Alguno ha cometido errores? ¿Alguna vez se ha equivocado en tomar una decisión? Cuando tenía que escoger A, escogió B y se equivocó, y a causa de esas equivocaciones o malas decisiones uno vive consecuencias. Pero a pesar de eso, Dios no quiere que nosotros en nuestra mente vayamos atrás, porque el justo, aun cuando se equivoca, todas las cosas obran para bien. Dice amén. Dice amén. Muy bien, entonces no podemos ir en contra del enemigo, aunque tengamos las armas espirituales para la destrucción de fortalezas, a menos que también nosotros estemos rindiendo nuestra mente al Señor Jesucristo. De otra manera van a venir pensamientos a nosotros, e incluso cuando estamos adorando, ¿no le ha sucedido que vienen pensamientos distractores, pensamientos que se meten ahí, hermano, y en lugar de estar adorando en la presencia de Dios e imaginándose la presencia de Dios, cómo puede ser, está pensando en otras cosas? ¿No le ha pasado? Está leyendo la Biblia y de repente dice, ay caray, no he pagado el recibo del teléfono. Y está ahí dándole vueltas, Señor, háblame, reprendo al diablo. Pero otro pensamiento, y ya viste que la estufa la dejaste prendida y los frijoles ya se están quemando. Hasta que al final Él nos distrae, nos aparta de lo que estamos haciendo, ya sea meditar en la palabra, orar, interceder, y nos lleva a esa actividad que supuestamente nosotros estábamos haciendo, y en ocasiones resulta que solo fue el distractor, porque tampoco es necesario lo que Él nos decía que hiciéramos, ¿no es cierto? Pensamientos que vienen cuando alguno comienza con algún síntoma, con alguna dolencia en su cuerpo, y comienza la mente a divagar, a pensar más allá de una enfermedad, incluso de que ese dolor de estómago puede ser gastritis, puede ser colitis, puede ser todo lo que termina en itis, ¿verdad? Y uno ya está pensando incluso en cosas más allá de un simple dolor. Ay, es que de ese dolor se murió mi suegra, o de ese dolor se murió mi perrito, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros somos influenciados por el enemigo. Y él lo que quiere es apartarnos también, de manera que aun cuando hay un mal clima en el día en el que nos vamos a reunir, ay, creo que es señal de Dios para no ir porque hoy hace mucho frío.
Dios quiere que yo me quede en casa y yo medite en su palabra. Aún ese pensamiento pareciera ser bueno. Si yo me quedo en casa y me quedo a meditar en la palabra, sería bueno, ¿no es así? Pero como es martes de empoderamiento, yo he decidido llegar a la iglesia e interceder, pedir delante de Dios para que su Espíritu Santo me llene. Dice amén. Bueno, hay algunos que sí dicen definitivamente hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. Y el enemigo también utiliza el trabajo para nosotros no llegar a adorar. Cuando Moisés se para frente a Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que adore aquí afuera solamente. Dice la Biblia que Faraón ponía más cargas sobre los israelitas, de manera que eran obligados a permanecer más tiempo. Es una bendición el trabajo, yo no digo que no. Es una bendición, pero cuando tú estás cumpliendo una jornada y aún más allá te dicen: ¿sabes qué? Te vas a quedar tiempo extra y ni siquiera te lo reconocen. Habría que poner atención si no es el enemigo que nos está metiendo ahí zancadilla. Nosotros tenemos que tratar con las fortalezas de nuestra mente, y para ello lo debemos hacer contra las fortalezas espirituales, las del enemigo. La Biblia también nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas en las regiones de maldad. Por tanto, nos dice también que nosotros debemos de ponernos toda armadura. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, pero una vez más también tenemos que rendir nuestra mente, decirle al Señor que Él limpie nuestra mente de nuestros pensamientos que son intrusivos, pensamientos que aún no sé si le ha pasado. Viene alguien con usted y le dice: por favor, ora por mí. ¿Qué tienes? Tengo una enfermedad X. Y entonces uno va a orar y el pensamiento es: pero es por pecado, pero está así porque no viene a la iglesia, pero es que está así por esto y por aquello. Y en lugar de poder orar por esa persona que está pidiendo sanidad, comienza uno a hacer juicio. ¿No le ha pasado? ¿O solo me ocurre a mí? Invité a que pasaran adelante en cierto lugar, y cuando comienzan a pasar, me acerco y le pregunto: oye, ¿qué es lo que quieres que oremos? Me dice: tal y tal cosa. Ok, vamos a orar. Y viene ese pensamiento a mi mente en donde esa enfermedad era como parte de la culpa que él tenía o que esa persona tenía. Y en lugar de estar orando por sanidad, yo estaba declarando que esa enfermedad estaba ahí por una causa que se debía a la desobediencia de esa persona. Imagínense que Cristo hiciera eso, que cada enfermo que venía delante de él: a ver, tú estás así por pecador, tú estás así porque no vienes a la sinagoga, a las reuniones cuando hay empoderamiento. No, Jesús oraba por los enfermos y estos sanaban. O la otra, viene la misma persona con una, bueno, ya otra, ¿verdad? Porque si no, pobrecita, la vamos a matar de tanta enfermedad. Viene una persona con un problema de corazón. No le está funcionando la válvula de su corazón, la aorta, la arteria. Y uno comienza a orar y en la mente viene ese pensamiento: no, es que es una enfermedad incurable. Es que ya el médico diagnosticó que esa persona lo que necesita es un cambio de válvula o meterle un catete y poderlo de esta forma ayudar a que sobreviva unos años más. ¿No le ha pasado? Que vengan esos pensamientos. ¿Te han pasado, Roberto?
¿Qué tenemos que hacer? Decirle al diablo: te reprendo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nos debemos de poner el casco, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque Él lanza dardos en contra de nuestra mente, y esos dardos son pensamientos que se quedan en nuestra mente y no nos permiten fluir en la oración, en la intercesión o en la alabanza. Cuando nosotros estamos ministrando también, aún en la alabanza, y vemos a los demás así, mire, y uno está acá entregado y la música está arriba, hermano, y allá distraídos los demás, ¿qué impacta en el director de alabanza? El desánimo, la frustración, porque uno está acá metido con el Señor, o trata de llevarlo también a que usted sea sensible a la presencia de Dios, y lo único que uno encuentra es a alguien cruzado de brazos, o a alguien, hermano, con el chicle así, mire. Ya nada más le falta hacer esto. Su violín. Bien, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir las fortalezas y de desbaratar argumentos. Todavía estoy leyendo Corintios. De desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Tratar con las fortalezas de nuestra mente. Aquí nos habíamos quedado, regresé la lámina. La lucha en nuestra mente no es ni carnal ni mental, sino espiritual, que es una fortaleza. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era un lugar alto que en tiempos de guerra era usado con dos propósitos: vigilar al enemigo y protegerse contra el enemigo. Usted recuerda a los de Israel cuando iban a cruzar ya por la región de Jericó. Recuerda esa historia. Dice la Biblia que Josué iba a cruzar por Jericó, pero para esto estaban unos muros altos, estaban unas murallas. ¿Qué hacía el rey para proteger a su ciudad? Levantar esos muros. Y desde los muros, usted lo ve en algunas películas, que hacían ver al enemigo, verlo a distancia. Entonces el lugar alto es un lugar de observación, para prevenirse del enemigo. Pero los mismos muros tan altos, construidos de esa forma, era el estar resguardados ellos del otro lado. Pero esto va más allá, porque precisamente el rey David, cuando había sido ungido por Samuel, usted sabe que Saúl tuvo envidia de él. Y Saúl estaba en contra de David al grado de que quería asesinarlo, quería darle muerte. En un tiempo David fue un hombre que ayudó a Saúl a estar más en paz, más tranquilo. Cuando venía un espíritu de parte de Dios y lo atormentaba, ¿a quién mandaba a llamar? A David. Entonces venía David, ahí tocaba el arpa, comenzaba a cantarle al Señor, porque no le cantaba a Saúl. La alabanza no es para cantarle al pueblo. La alabanza es para cantar a Dios, para reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace, y que esto pueda provocar también a que alguien más pueda adorar conmigo. Me explico en esto. Cuando yo voy a dirigir acá, o cuando alguien está dirigiendo, es cantarle a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. ¿Qué provocamos con esto? ¿O qué mueve el Espíritu Santo en medio de su pueblo? A que hagan lo mismo, a que juntos a una voz le cantemos a nuestro Dios. Pero David no era para cantarle a Saúl y decirle que iba a estar todo bien, que iba a estar en paz. No, él adoraba a Dios, y cuando adoraba a Dios, el espíritu que le atormentaba a Saúl se iba, se apartaba. Hay cristianos que espíritus que le atormentan solo mientras está en la alabanza, están en paz, están tranquilos. Y ya una vez que salen, van con toda esa presión, esa influencia del enemigo.
Una persona me decía: yo estoy cansado, estoy harto de venir a la iglesia únicamente para cantarle un momento, saludar a uno a otro hermano, y una vez que salgo de aquí, vuelvo a la droga, vuelvo al vicio. Una persona llegó alcoholizada a la iglesia y comenzó a decir: yo quiero más de Jesús, porque estoy harto de vivir esta miseria o esta vida de miseria. Llegaba a los cultos e incluso servía al Señor, pero después de que se iba, comenzaba su vida su doble vida de alcoholismo, lunes, martes, miércoles, y así. Llegar el sábado medio se componía y el domingo ya estar más o menos presentable. Cuando llegaba el día domingo se bañaba en loción para no despedir otro aroma. ¿Cuánta gente viene así? Tal vez no alcohol, tal vez no droga, algún otro tipo de pecado, algún otro tipo de atadura, y se acostumbra de esa manera. Creo que es el tiempo que nosotros estemos abandonando las obras de la carne. Dice amén. Qué bueno que usted ha venido en esta noche. Usted va a salir diferente. Con ese ánimo. Vigilar al enemigo y protegerlo contra el enemigo. Las fortalezas que mencionamos o mencionaremos son aquellas que el diablo ha levantado en nuestras mentes desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hemos puesto en otro tiempo el ejemplo acerca de que cuando se da la concepción, hay esperma y óvulo, se unen, hay un embrión, y a partir de ahí todo lo que se va formando en su memoria va a ser su memoria precisamente del vientre, que cuando es expuesto, es expulsado fuera del vientre, va a ser confrontado también con ciertos momentos de su vida que lo van a remitir a ese pasado. Y de esta manera, por ejemplo, hoy hablábamos acerca de los que vivimos el terremoto, el sismo del 85, y los que vivimos el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Cada uno tiene una memoria, un registro de lo que fue el 85 y lo que fue el día 19 de septiembre. Pero al 19 ya había sucedido otro, el 7, ¿verdad? Entonces ya había como ese triple registro. Para algunos, como dice Cantinflas, sin novedad. Pero para otros no, para otros los alteró, para otros los puso nerviosos. Comenzaron con una ansiedad. ¿Y dónde está mi familiar? ¿Por qué? Por la experiencia del pasado. El enemigo usa la memoria del pasado para traernos recuerdos al presente. Un pastor decía lo siguiente: cuando una chica andaba de novio, de novia se oye raro, ¿verdad? Cuando andaba de novia, por ahí entre los 15, los 16 años, el chavo con el que andaba se utilizaba, déjeme decirle, un perfume. ¿Cuál le gusta? 7 machos. Está bien, qué bueno que lo propuso usted y no yo. Esta chica, entonces, el oler ese perfume le llevaba a sentir algo bonito. Pero terminó esa relación y a los 23 años huele ese perfume nuevamente. ¿Qué recuerdo le trajo? El noviazgo de los 15, 16 años, ¿verdad? Entonces es un registro en la memoria. Voy a ir avanzando rápido porque hace 8 días salimos muy tarde, ¿verdad? Salimos 9:02, hoy vamos a salir 9:01. Definición de una fortaleza espiritual en nuestra mente: sistema de ideas o un patrón de pensamiento el cual controla de una forma u otra nuestra forma de ver el mundo y modela nuestra conducta en el mismo. Estamos hablando de los sentidos, pero a través de los sentidos cómo percibimos el mundo también. Y esto da como resultado un comportamiento. Diga conmigo: comportamiento. ¿Cuántas cosas traemos nosotros de nuestros padres así?
No nos dijeron nada, pero vimos su modelo. Y comenzamos a traerlo a nuestra vida de manera que también como que continuamos ciertas actitudes, ciertos comportamientos de ellos. ¿No le ha pasado? ¿O lo puede identificar con alguien más? A lo mejor un miembro de la familia, un hermano, una hermana. ¿De dónde aprendió Isaac las mentiras de Abraham si Isaac aún no había nacido? Es que el pecado lo traemos también genéticamente. Así como hay una predisposición para las enfermedades, así también para el pecado. Abraham y Sara llegaron a Egipto y le dijo a Abraham a Sara: le vas a decir que eres mi hermana, para que viva yo, aunque a ti te puedan hacer lo que sea. No hay problema. Viene el nacimiento de Isaac, hay hambre en Canaán. ¿Y qué hace Isaac? Llega a Egipto y le dice a Rebeca: tú vas a decir que eres mi hermana. ¿Sería que Abraham le confesó este engaño o esta mentira a su hijo Isaac? ¿Verdad que no? Hay cosas que nosotros no decimos a los hijos, sino que son muy privadas, y qué bueno que sean así. Pero hay momentos también en que los hijos repiten las cosas que uno hizo como. Por eso es que en la vida de los padres, cuando tienen hijos adolescentes, lo primero que también uno tiene que hacer es revisar cómo fue la adolescencia de uno, ¿verdad? Pero no solo de uno, sino de dos, porque los hijos son resultados de dos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Después tratamos con los adolescentes. Vamos a tener un taller para padres con hijos adolescentes. Gracias, amor. Tú vas a estar en primera fila. Las fortalezas de Satanás, la naturaleza satánica, es la herencia de todos los seres humanos, la cual solo puede ser cambiada por el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, apartarse del pecado y depender del Espíritu Santo. 4 fortalezas de las cuales nosotros recibimos. Número 1, la herencia de los padres. Número 2, la sociedad y la cultura. ¿Sabe que hay un libro que se llama La psicología del trabajo del mexicano, o del mexicano en el trabajo? Este libro propone lo siguiente: que la flojera con la cual se cargan los mexicanos, y digo los mexicanos porque ya no soy mexicano, se debe precisamente a lo que fueron nuestros antepasados, y cómo los españoles son los que vienen y dominan o gobiernan sobre nuestros antepasados, que hasta el día de hoy el mexicano siempre o tiene una tendencia de someterse ante el extranjero. ¿Había escuchado eso? ¿Eh? Aquí nos está hablando de la sociedad y la cultura, cómo influye en nuestras vidas. La tercera, las experiencias. Y si no, pregúntenle a los abuelitos o a los padres cuando mencionan aquella frase: yo en tus tiempos. ¿Ha escuchado eso? No, ¿qué hubiera sido que yo le hubiera faltado al respeto a tu abuelo? Porque, ¿verdad? Una buena sacudida. Las experiencias. Entonces esa generación dice: yo no lo voy a educar igual.
A mí mis padres nunca me compraron un juguete. Y entonces ahora, ¿qué hago con los hijos? Llenar su cuarto de tanta cosa. Bueno, el cuarto es el entrenamiento religioso. ¿Cómo andamos en tiempo? 9:09. ¿Nos da tiempo de terminar? ¿Se espera hasta que terminemos? Número 1, ahora vamos a retomarlo y ampliarlo ya. La herencia de los padres, Salmo 103, verso 7. Me va a ayudar para que podamos avanzar más rápido, por favor. Salmo 103, verso 17. Si alguien lo tiene, puede decir amén. Le paso el micrófono y se graba. Dije se graba y le dio miedo, ¿verdad? A propósito, ese es un arma, esa es una fortaleza, el miedo. ¿A alguien le da miedo hablar en público? ¿Sí? Hermana, ¿puede leer el Salmo 103? Ok, esa es una fortaleza que levantamos. ¿De dónde aprendimos o de dónde comenzó ese miedo a hablar en público? Si al principio nuestros padres nos lucían con todo el mundo, ¿no es así? La primera palabra que dijimos, ¿qué hizo la familia? O por lo menos lo que nos han contado, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando un niño comienza a decir papá? Celebrarlo. Entonces no era como un momento de cohibirse, sino de celebrar, de decir, ay, ya mi hijo dijo papá, ya mi hijo dijo mamá, o la siguiente palabra, ¿verdad? Algunos hasta le celebran las groserías a los hijos. Dile tal y tal cosa a tu mamá. Y ya cuando lo dice conscientemente, ya no les gusta. Bueno, Salmo 103. Si yo sigo hablando no voy a terminar. La misericordia del Señor desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bien, eso es de un lado de parte de Dios, pero del otro lado, desde la misma naturaleza caída del hombre, ¿qué sucede? Que en lugar de ser una bendición, es una maldición. En lugar de hablar palabras positivas, podríamos decir, ¿qué palabras se utilizan? Tener cuidado con eso. ¿De qué forma podemos eliminar la herencia? Número 1, nuevo nacimiento y regeneración. Y la siguiente, ya hablando de la segunda fortaleza, la sociedad y la cultura. La Biblia dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno y la influencia de Satanás ha tocado el arte, la música, la literatura y las costumbres. Efesios 2:1, ya me había referido a eso, y Filipenses 2:15. Ese sí me gustaría que lo leyéramos. ¿De qué manera el enemigo ha tocado el arte, la música? Por ahí se dice que la música fue creación de Dios, ¿verdad? Y lo creemos así. Pero el hombre, ¿qué ha hecho con la música? La ha distorsionado. Hoy hay gente que dice que el rap es del diablo, aunque hay iglesias que cantan rap. Hay iglesias que dicen que la música metálica o metal es del diablo, y hay iglesias que la cantan. ¿Para qué la utilizan? Para atraer a los jóvenes, y no es la misma estrategia que utiliza el enemigo. Entonces la música ha sido tocada también por el enemigo. El arte ha sido tocado también por el enemigo. Ya dijimos Filipenses 2:1, 2:15. ¿Quién lo tiene? Ahora sí, hermana, y le voy a pasar el micrófono. Bueno, muy bien. Para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Qué bonito leer la hermana, ¿verdad? Bien, la siguiente, las experiencias. Todo creyente tiene que hacer una decisión
si va a aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto o lo que su experiencia le dice. Primera de Pedro 1:24. Usted sabe que Josué llegó un momento ahí con el pueblo y les dijo, separó a su familia contra el pueblo de Israel y les dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Amén. Hay momentos, hermano, en que uno también deja a la familia por causa del evangelio, porque uno ya no haya cabida ahí. Hay momentos en que la familia nos critica, ¿no le ha pasado? Uno deja de ir con ellos y ya, ay, sí, es que todo el día estás metido ahí, es que ya te olvidaste de nosotros, es que ya ni siquiera nos vienes a ver, no fuéramos tus hermanitos, porque de ahí no sales. Bueno, 1 Pedro 1:24, ¿quién lo tiene? No podemos basarnos sobre nuestras experiencias, queriendo anteponer la experiencia a la palabra del Señor. Tenemos que darle el lugar a la palabra. El cuarto punto, o la cuarta fortaleza: entrenamiento religioso. Hay personas que renuncian a la verdad por las tradiciones y costumbres de la familia o sociedad. Marcos capítulo 7 verso 9. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes invalidáis la palabra por vuestras tradiciones y por vuestras costumbres. ¿Cuántas ocasiones nosotros, queriendo guardar una costumbre, hacemos a un lado la palabra de Dios? El enemigo en estos días fue lo que hizo con algunos de nuestros jóvenes, algunos niños en la escuela. Es que esto no es un culto a la muerte. Esto es parte de nuestras tradiciones. Esto es parte de nuestras costumbres. ¿No tuvieron por ahí alguna presión los hijos de forzarlos a que llevaran algún objeto que tenía que ver con la muerte con estos días? ¿Y cuál es el argumento? Es parte de nuestras tradiciones. Pero el poner una vela a una persona que ya falleció hace siglos, ¿no es un culto a los muertos? Bien, las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? Número 1, la sangre de Jesús, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Número 2, la espada de la palabra, Efesios capítulo 6 verso 17. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Número 3, el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 nos dice también que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Aleluya. Y número 4, la alabanza. En Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En una ocasión escuché a un hombre salmista que decía lo siguiente, que él estaba adorando a Dios y el pueblo estaba metido también haciendo lo mismo, y de repente comenzaron algunos endemoniados. ¿Qué hicieron los ujieres hacia ese endemoniado? Lo sacaron fuera del recinto donde estaban alabando a Dios, y una vez que lo sacaron, esa persona se reincorporó. Ya fue liberado. Y cuando se mete nuevamente donde estaban adorando, y comienza nuevamente la manifestación. ¿De qué se dieron cuenta? Que en la presencia de Dios no hay lugar para dos señores. Ya los sugieres dijeron: no, a este no lo sacamos aquí, aunque se tenga que revolcar, pero que quede libre en el nombre de Jesús.
Lo que sucede que con esos casos o esos momentos que se dan así, llegan a ser como incómodos para una persona que llega por primera vez a la iglesia. Si usted trae a un invitado, hermano, y está un mover hermoso de la presencia de Dios, y el Señor comienza a liberar a alguien, ¿qué hace con su invitado? Ay, ¿en qué momento se vino a manifestar este chancludo, verdad? Si el culto podría ser tan normal, tan en paz, tan ordenado. No, cuando Jesús entró, Marcos capítulo 1, a una sinagoga, dice la Biblia que en aquella hora había un hombre endemoniado. Había culto tras culto tras culto sin la presencia de Dios, y cuando Jesús entró, ahí revolucionó el culto que se estaba dando al Señor. Y ese endemoniado quedó libre. En otra ocasión dice la Biblia que había una mujer que estaba haciendo en la sinagoga, estaba encorvada, 18 años de vivir así, aún llegando día tras día, reunión tras reunión a la iglesia, pero jamás había sido liberada. Entonces Jesús viene y libera a esa mujer. ¿Qué pasó con la congregación? Se ofendió de que Jesús hiciera eso en el templo del Señor. Si el Señor echó fuera a los cambistas de la casa de Dios, más va a liberar a aquellos hombres que han sido cautivos por años y atados por Satanás. Amén. Ya le está dando sueño. Bien, la alabanza ya dijimos. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que ocupan la mente de los cristianos? Número 1, orgullo. En la iglesia no hay gente orgullosa, ¿verdad? No se da eso. Hombres como Pablo, mujeres como Pablo, que han rendido su vida a Cristo Jesús y pueden decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? No, uno se encuentra hombres y mujeres. Algo que llevó a Luzbel a su caída fue el orgullo, fue la soberbia. Y lo siguiente, la rebelión. El pastor, ¿por qué se tarda tanto predicando? Yo me voy a cambiar a otra iglesia donde solo son 8 minutos de predicar, 2 de oración y después el talento. ¿Dónde dice para ir? Rebelión, otra fortaleza, la incredulidad. La incredulidad se puede presentar aún en nosotros. Le comentaba al principio, el enemigo viene, le manda dardos de fuego y comienza a creer que la enfermedad que usted tiene es por un castigo de Dios, que la enfermedad que usted viene va a ser lo que lo va a llevar a la muerte, que la enfermedad que usted tiene es porque usted no ora lo suficiente. ¿Le ha pasado? El temor. ¿Habrá cristianos con temor? Hay personas que todavía no logran conciliar su sueño por causa del sismo. Hay personas que no vienen a la Ciudad de México por todas las noticias que se oyen en el interior de la República. Pero hoy nosotros podemos decir: estamos más seguros que los que viven en Michoacán, que los que viven en Chihuahua, que los que viven en Tamaulipas. La inseguridad está tremenda. Hoy podríamos decir también que hace tiempo los Estados Unidos era de los lugares más seguros. En 15 días ha habido tres momentos de balacera, y una balacera realmente sorprendente. Hace 2 semanas aproximadamente mataron a 27 personas saliendo de una iglesia. Gracias a Dios estamos bien. Amén. Y que Dios nos siga guardando. Otra, preocupación. ¿Qué es preocupación? Es ocuparse antes de. Mire, usted va al médico porque tiene algún problema, pero usted ya está pensando que cuando va a llegar allá con mi hermana Nadia les va
a diagnosticar una gran enfermedad, ¿verdad? Y ni siquiera estudios le han hecho. Pero usted ya se ve en una sala de ahí de siglo XXI, sin visitas, el pastor que quién sabe dónde anda, ni siquiera una llamada por teléfono o un mensaje le manda. Porque la mente es así. Pero ¿qué está sucediendo? Usted se está preocupando, se ocupa antes de. Si usted tiene un dolor en la cabeza, en el cuerpo, donde sea, usted debe analizarse, checarse. Y después del chequeo, a ver qué le dice el médico, ¿verdad? Por ahí dice que si persisten las molestias. Algunos, fíjense que ya voy a terminar. Algunos decían que nosotros no debemos de consultar al médico porque el consultar al médico es incredulidad. ¿Usted se ha comido alguna vez comida enlatada? ¿Por qué tenerla que comer? ¿No es parte del desarrollo de la ciencia, de la tecnología? Poder procesar un alimento y poderlo conservar, ¿no es lo que hace la medicina? ¿Por qué decimos que al médico no debemos de ir? ¿Y por qué si comemos comida enlatada o comida chatarra? No somos congruentes con eso. Complejos, esa es otra fortaleza. Cuando el Señor mandaba a un profeta y le decía el Señor, así dice, o decía el profeta, así dice el Señor, esto y esto. Pero ¿yo quién soy? Complejos de inferioridad. Otro más, religiosidad, tradición y obras de la carne. Terminamos Salmo 18, verso 37 y 39. Perseguí a mis enemigos. Hasta es una alabanza, ¿no? Perseguí a mis enemigos. ¿Cuáles? No son los amorreos, los no sé cuántos menciona ahí el libro de Números. El examen que les hacía mi esposa a los de Escuela de Líderes 3 decía derrotaron a 32 reyes, ¿verdad? 31 reyes, 31 reyes. Perseguí a mis enemigos, oiga eso, y los alcancé. Y no me volví hasta acabarlos, los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Que eso pudiéramos decir de nuestros enemigos, de nuestras fortalezas, de las enfermedades que en algún momento vienen y atacan la vida de un hijo de Dios. Amén. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Una de los momentos más claros en cuanto a fortalezas y ataques del enemigo lo podemos ver en una amenaza de aborto. Lo normal es de que ese embarazo pueda llegar a buen término. Pero el decir es un embarazo de alto riesgo, también es ver que sí hay características en esa mujer que la llevan a vivir durante ese embarazo expuesta todo el tiempo, no solo su bebé a la muerte, expuesto a la muerte, sino que aún ella misma. Hay momentos también en que a la mujer le dicen, ¿sabes qué? O el bebé o tú, y se tiene que interrumpir el embarazo. Otro ejemplo claro es cuando una persona muere sin haber cumplido el propósito de Dios a los 10, 20, 15, 30, 50 años.
Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Tú nos has dado, Señor, armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Y en esta hora, Padre Celestial, oramos, Señor amado, para que nuestra vida, Señor, pueda ser guardada en el nombre precioso de Jesús. Oramos, Señor, para que ninguno de los que estemos aquí, Señor, pueda ser derribado, derrotado por el enemigo. Señor, reconociendo que toda arma forjada en contra nuestra no prospera. Padre, guarda a este pueblo, guarda a tus hijos, guarda, Señor, nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. Y aún enfermedad que se levante en contra nuestra, Señor, para afectar, para dañar, Señor, nuestro cuerpo y además frustrarnos en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora declaramos que perseguimos a nuestros enemigos, Señor, hasta alcanzarlos y aún ponerlos debajo de nuestros pies. Padre Celestial, gracias. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por esta verdad, y ayúdanos, Señor, a tener cumplimiento de ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.